Saludos cordiales. El día de hoy mi persona, John Anderson Requejo, va a presentar una pequeña presentación sobre la toma correcta de los signos vitales y la apreciación general. Los signos vitales son valores que permiten estimar la efectividad de la circulación, de la respiración y de las funciones neurológicas basales y su réplica a diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. Dentro de estos signos vitales tenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura corporal, la presión arterial y la oximetría, mientras que del lado de la apreciación tenemos a las facies, al peso y talla, al estado de hidratación y a la piel. La frecuencia cardíaca se puede conceptualizar como el número de latidos que da el corazón por minuto, es decir, la velocidad del pulso. El pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre, originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta de la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. La toma adecuada de la frecuencia cardíaca se puede hacer por dos métodos. El primero es a través del reconocimiento del pulso arterial y el segundo es a través de la toma de frecuencia cardíaca por auscultación, a través de la utilización de un estetoscopio. Para el caso hemos realizado la segunda, la toma de la frecuencia cardíaca por auscultación. En este caso se recomienda colocar al paciente en sedestación o decúbito supino, colocar el diafragma del estetoscopio entre la tercera y cuarto espacio intercostal y contar los latidos en 6, 15 y 30 segundos y multiplicarlo ya sea por 10, 4 o por 2 según corresponda para obtener así el número de latidos por minuto, es decir, la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria se conceptualiza como el número de veces que una persona respira por minuto, es decir, la determinación del ciclo respiratorio por minuto, el cual comprende una fase de inspiración y otra fase de expiración. Para la toma adecuada de la frecuencia respiratoria, en primer lugar, es necesario que el paciente se encuentre lo más cómodo posible y sin alteraciones, y que haya reposado sentado por lo menos 5 minutos. Luego de eso nosotros vamos a ver claramente los movimientos torácicos. Cuando estos movimientos torácicos empiezan, nosotros tenemos que calcular 30 segundos. Si los movimientos torácicos son regulares, es decir, si la respiración es regular, multiplicamos el número de respiraciones que dio en 30 segundos por 2 y tenemos la frecuencia respiratoria. Sin embargo, se procedería a tomar estos movimientos torácicos durante 1 minuto si la respiración es irregular. La temperatura corporal se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado y el calor perdido por el organismo, es decir, el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Para la toma adecuada de la temperatura, lo primero que se hace es asegurarse de que la columna de mercurio, ya sea de los termómetros de mercurio o digitales, marque menos de 35 grados. Luego se limpia el termómetro para desinfectarlo. En el tiempo de colocación vemos que existe una diferenciación entre la colocación bucal, axilar y rectal, siendo en la bucal 3 minutos, en la axilar de 3 a 5 minutos y en la rectal de 1 minuto. Para todos los casos se retira el termómetro y se lee la temperatura, se procede a desinfectarlo, se interpreta y se anotan los datos resultantes. La presión arterial se define como la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Depende de la fuerza de contracción ventricular, elasticidad de la pared arterial, resistencia vascular periférica, volumen y viscosidad sanguíneos. Para la toma adecuada de la presión arterial se deben seguir una serie de pasos. En primer lugar, se debe tener al paciente descansado, acostado o sentado y ubicar el brazo de preferencia izquierdo apoyado en una cama o mesa en posición supina. Luego colocamos el tensiómetro o el esfingomanómetro en una mesa cercana. Fijamos el brazalete alrededor del brazo. Luego palpamos la presión arterial e insuflamos de forma continua y rápida hasta que el nivel que deje de recibir el pulso. Esto equivale a la presión sistólica palpatoria. Desinflamos totalmente el manguito de forma rápida y continua. Esperamos 30 segundos antes de reinsuflar. Colocamos el estetoscopio en posición de uso en los oídos.
Con las puntas de los dedos medio e índice localizamos la pulsación más fuerte, colocando el estetoscopio en este lugar, procurando de que este no esté por debajo del brazalete. Mantenemos el estetoscopio sobre las arterias y aflojamos cuidadosamente la válvula para dejar escapar el aire lentamente. Seguimos abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y mantenemos la mirada fija en la columna de mercurio para escuchar así el sonido agudo y el golpe fuerte que se percibe. Abrimos completamente la válvula. Luego de que escuchemos estos ruidos, dejamos escapar todo el aire del brazalete y lo retiramos. Después, si es necesario, repetimos el procedimiento para confirmar los valores y se toma un registro de estos mismos. Los valores de presión arterial normal y aquellos correspondientes a presión arterial alta o hipertensión se presentan en esta tabla. La oximetría es la estimación de la saturación arterial de oxígeno en forma no invasiva, usando dos emisores de luz y un receptor colocados a través de un lecho capilar pulsátil. Para la toma adecuada de la oximetría, lo primero que se debe realizar es la determinación del sitio donde se colocará el sensor para la medición. Usualmente suele ser en el lecho unguial de un dedo de la mano. Para ello se debe asegurar de que no exista esmalte de uña ni algún otro elemento que pueda interferir. Se debe colocar el oxímetro en el lecho unguial y hay que verificar que el sitio de medición se encuentre bien perfundido, que no esté frío, con la piel seca y evitando cualquier presión sobre el lugar de medición. Cuando se coloca el sensor se debe evaluar en la pantalla del equipo la estabilidad de la curva pletismográfica. Cuando existe una disparidad entre los valores de la saturación de oxígeno y el estado clínico del paciente, hay que cambiar el sitio del sensor. Si no se logra corregir el problema, se debe informar la medición de la saturación de oxígeno, realizar esta lectura y registrar. Lo bonito. Una facie se conceptualiza como una expresión o apariencia facial que es distintiva y asociada con una afección médica específica y tiene ciertas características que la asocian a esta. Dentro de las facies más comunes tenemos a la facies anémica, a la facies en ala de mariposa o lúpica, a la facies hipotiroidea, a la facies ictérica, a las facies hipertiroideas, a la facie miasténica, a la facie caquética, a la facie depresiva, a la facie edematosa, entre otras facies. El IMC o índice de masa corporal es una razón matemática que asocia la masa y la talla de un individuo y ha sido ideada con el fin de tener un índice que nos permita determinar y categorizar si una persona está obeso. El índice de masa corporal se calcula de la misma manera tanto para adultos como para niños. El cálculo se basa en la fórmula presentada. De igual manera, hay unos rangos los cuales determinan si la persona está en bajo peso, normal peso, sobrepeso u obesidad y algún grado de estas. El estado de hidratación se correlaciona con la cantidad de agua presente en el cuerpo. La cantidad de agua presente en el cuerpo en cualquier etapa de vida es indispensable para regular la temperatura y se puede evidenciar a través de la piel hidratada y elástica. Para la determinación del estado de hidratación, se debe inspeccionar si los ojos están hundidos en las órbitas oculares y si las membranas mucosas están secas. También se puede utilizar el signo del pliegue, para lo cual se debe pellizcar un pliegue cutáneo en el cuello o en la parte anterior de la pared torácica y mantenerlo durante unos segundos y luego soltarlo. La evaluación de la piel trata de determinar y encontrar rasgos que evidencian algún tipo de patología cuando se hace el examen de valoración general de una persona. Se examina pelo, uña, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y también la piel en general. En el caso de piel y faneras, lo que se hace es observar si existen alteraciones en primer lugar del color de la piel, ya sea palidez, cianosis, rubicundez, ictericia, despigmentación, entre otras. De igual manera también se es meticuloso en la detección de lesiones cutáneas.
como máculas, placas, nódulos, tumores, ampollas, pústulas, entre otros. A nivel de las uñas y de los dedos se puede observar sobre todo la presencia de atropaquias, es decir, tumefacciones de las partes blandas de las falanges terminales. Luego de la revisión de cada uno de los aspectos de la toma de signos vitales y la apreciación general, hemos llegado al final. Muchas gracias.